Y arrancamos, perdón chicos, sí. Avisé, ¿a quién le avisé a los representantes que iba a llegar tarde y le avisé a la doctora Jenny también que vamos a arrancar a las 9? No sé si llegó esa información porque ya cerramos la reunión que se prolongó porque llegaron tarde los otros. Bueno, entonces a lo nuestro. Dudas, preguntas de faringoamidalitis, de otitis, sinusitis de la clase pasada. No hay dudas, no hay preguntas. Les voy avisando que yo voy a tener preguntas y voy a tener dudas en la clase siguiente, ¿sí? De las clases. Individual. Sí. Alexia, ¿qué es tal cosa? Voy a traer mi lista acá y voy a empezar a llamar y tener dudas yo. No de la lista, por eso digo que de la lista. ¿Ah? Claro, con puntaje y restando puntos también. Así que estudien. Avisados. Va a haber preguntas de comprobación dada. ¿Cuáles son los agentes causales de la sinusitis en un niño menor de 1 año? Ya. 1 punto, 2 puntos. 0 puntos, menos 1 punto, menos 2 puntos. Bien. ¿Qué resta? Entonces, no hay dudas, no hay preguntas. A lo nuestro tenemos 2 temas bastante interesantes el día de hoy, ¿sí? Una de ellas es obstrucción de vías aéreas superiores. La obstrucción de vías aéreas superiores es una de las situaciones que mayormente se da en la pediatría y es uno de los aspectos fundamentales a la hora de las patologías graves. Nosotros en su momento, cuando veíamos evaluación del niño en las primeras clases, habíamos hablado y habíamos dicho cuáles son las causas más frecuentes de paro cardiorrespiratorio en la infancia. Los problemas respiratorios, sí habíamos dicho, ¿verdad? No habíamos dicho ni obstrucción, ni neumonía, ni nada. Los problemas respiratorios en general. Y habíamos mencionado y habíamos dicho que, a diferencia del adulto, los paros cardiorrespiratorios en pediatría se daban por causas respiratorias. En el adulto, ¿a causa de qué generalmente son los paros cardiorrespiratorios? A causas de problemas cardíacos, infarto, arritmias, ¿sí? ¿Y por qué pasa esto? ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son los elementos? ¿Y cuál es la razón del por qué sucede esto? ¿Por qué los problemas respiratorios son la causa más importante de paros cardiorrespiratorios? Y tenemos que tener en cuenta consideraciones tanto anatómicas como fisiológicas para poder justificar esto, ¿sí? Y una de las justificaciones es que las vías aéreas del lactante y del niño son más pequeños. El pulmón es más pequeño, la tráquea es más pequeña, la laringe es más pequeña, o sea, la funcionalidad y la anatomía del sistema respiratorio del niño es más pequeña. Por ende, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener siempre que el niño va a tener una frecuencia respiratoria mayor que el adulto en todo momento. ¿Por qué? Porque necesita más esfuerzo respiratorio, más frecuencia respiratoria para compensar las necesidades de oxígeno que tiene ese organismo de ese niño, ¿sí? La lengua del lactante es en relación al cráneo, a la vía aérea más grande. Entonces, ¿qué hace? Cualquier situación con la lengua puede llevar a algún tipo de obstrucción, algún tipo de dificultad a la hora del abordaje y del manejo de las vías aéreas. La laringe del lactante tiene una posición relativamente más cefálica. ¿Qué hace esto? Que la intubación de un recién nacido, de un lactante, de un niño pequeño, sea mucho más difícil a la hora de
abordar unas vías aéreas. La epiglotis es corta, angosta y se aleja de la tráquea. ¿Qué hace también esto? Cualquier situación de epiglotitis, de necesidad de intubación del paciente, pues sea mucho más difícil. La laringe del niño presenta una forma de embudo a diferencia del adulto que tiene una forma cilíndrica, ¿sí? Esto hace que las vías aéreas del lactante del niño pequeño pues tenga una característica diferente, y cualquier situación, cualquier obstrucción, cualquier cuerpo extraño, cualquier proceso inflamatorio haga que sea más dificultosa la entrada y la salida de aire en estos pacientes pediátricos, ¿sí? ¿Cuál es la forma de las vías aéreas del adulto? Cilíndrica. ¿Cuál es la forma de las vías aéreas del niño? En forma de embudo. O sea, hay una parte de las vías aéreas del niño que es mucho menor, de menor calibre, y eso hace justamente que tenga una situación mucho más fácil en relación a la obstrucción que pueda darse. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Pequeños grados de edema hace que haya una reducción del calibre, reducción del tamaño de las vías aéreas. ¿Y esto qué significa? Menor entrada, menor salida de aire. ¿Por qué? Porque se redujo el tamaño de las vías aéreas. Hay un desplazamiento posterior lingual. Esto hace que se obstruya severamente y pasa esta situación que es lo más representativo en todos los problemas de las vías respiratorias en general, y se llama el aumento de la resistencia de las vías aéreas. El aumento de la resistencia de las vías aéreas es lo que va a justificar todos los problemas que va a tener ese niño. ¿Qué implica el aumento de la resistencia de las vías aéreas? Que es más difícil la entrada y la salida de aire. ¿Sí? Se hace más difícil la entrada y la salida de aire. ¿Qué significa esto? Menos cantidad de aire que llega a los pulmones, menos cantidad de oxígeno que llega para el intercambio gaseoso y menos cantidad de oxígeno para todo el organismo. ¿Qué hace eso? Hipoxemia. ¿Sí? Rápidamente los niños caen en un estado de hipoxemia. Y cuando caen en un estado de hipoxemia, evidentemente el organismo tiene que reaccionar y empieza a tener mecanismos compensatorios. ¿Cuáles son esos mecanismos compensatorios? Tiene que empezar a aumentar la frecuencia respiratoria, tiene que empezar a aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, mayor necesidad de energía para que funcione todo esto. Si cae en un estado de hipoxemia, el organismo no puede mantener esto, sucede una situación de acidosis metabólica, se vuelve el metabolismo anaeróbico y se activa todo lo que conocemos para mantener el funcionamiento del organismo. Y cuando no se puede mantener, pues hay un fallo a nivel orgánico, tanto cardíaco, respiratorio y todos los otros órganos cayendo en una falla multiorgánica, como le solemos llamar, ¿verdad? Entonces, el incremento de la resistencia de las vías aéreas va a ser un factor fundamental que nosotros vamos a ir conociendo y vamos a ir viendo en todos los problemas respiratorios en el paciente pediátrico, ¿sí? La cabeza es proporcionalmente más grande, con un cuello flexible que hace que haya movimiento en la cabeza, ¿sí? Que hace que tenga una hiperextensión o una flexión que reduce la cantidad de entrada y de salida de aire. ¿Por qué? Porque no se rectifica las vías aéreas y hace que se produzca obstrucciones también por esa razón, ¿sí?
La porción más delgada de las vías aéreas está alrededor del cartílago cricoide y esto hace que esa parte sea la parte más angosta de las vías aéreas y por ende algún procedimiento, una intubación, una colocación de un catéter o cualquier proceso que yo tenga que hacer, pues esté dificultada por esta disminución del calibre y por sobre todas las cosas, por ende no se recomienda los tubos con CAF, le dicen, ¿verdad? ¿Qué es el CAF? Es el sistema de fijación que tienen los tubos endotraqueales. Al igual que tiene la sonda vesical, por ejemplo, se infla un globito para que quede dentro de la vejiga. Sí, los tubos endotraqueales también tienen este sistema de fijación que no se utiliza en los menores de 1 año por esta razón. Porque al inflar, ¿qué puedo hacer? Puedo lesionar y puedo perforar la tráquea y producir un daño importante. ¿Sí? Les voy a leer qué implica el aumento de la resistencia de las vías aéreas. Dice, la resistencia de las vías aéreas es la oposición al flujo causado por las fuerzas de fricción. ¿Sí? Pongo un ejemplo, es mucho más fácil que el aire entre por la ventana si no tiene, ¿cómo se llama esto en portugués? Cortinas le decimos nosotros, ¿verdad? Cortinas, ¿verdad? Si yo abro las ventanas y tengo una dimensión grande, va a entrar y va a salir mayor cantidad de aire. Si yo tengo algo que esté dificultando eso, va a entrar menos porque va a haber una fuerza de fricción física, ¿verdad? Quiero hacer correr el aire por esta parte de la sala, va a ser mucho más fácil que corra por esta parte de la sala en donde hay sillas, donde hay personas, ¿sí? Esto hace que aumente la resistencia. Se define como la relación entre la presión de empuje y la velocidad del flujo aéreo. La resistencia al flujo en las vías aéreas depende de si el flujo es laminar o si el flujo es turbulento, de las dimensiones de las vías aéreas y de la viscosidad del gas. ¿Sí? ¿Qué factor tenemos importantísimo ahí en relación a estos 3 elementos? El tamaño de las vías aéreas, ¿sí? Depende del tamaño de las vías aéreas. A mayor tamaño, más cantidad de aire va a entrar y va a salir y menos resistencia va a tener, ¿sí? Y habla también del flujo laminar o del flujo turbulento, ¿sí? Generalmente el flujo de aire es laminar. ¿Qué implica esto? Es difícil muchas veces imaginarse al aire organizándose de forma laminar, ¿sí? Pero es así como entra dentro de las vías aéreas. Y yo, para graficar un poco, ¿sí? Les llevo a otro escenario y les digo, ustedes tienen un río que fluye en una llanura sin ningún tipo de dificultades y tiene el río corriendo por una zona rocosa en donde hay muchas dificultades, ¿sí? ¿Va a correr más agua en el llano o en la zona rocosa? En el llano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a haber dificultades, no va a haber alteraciones que puedan justamente hacer o disminuir la cantidad de agua que vaya corriendo. Pasa lo mismo con el tema del aire. Si el flujo es laminar, va a entrar y va a salir mayor cantidad de aire que si el flujo es turbulento. ¿Y cuáles son las situaciones que van a hacer que el flujo se vuelva turbulento? Las secreciones, ¿sí? Los cuerpos extraños, las situaciones que hagan que no haya una buena entrada y salida de aire, la extensión, la flexión y una situación muy llamativa y muy interesante que hace que el flujo laminar se vuelva un flujo turbulento es el llanto. El llanto, que el niño llore.
¿Sí? ¿Por qué cuando el niño llora deja de ser el flujo laminar y se vuelve turbulento? Por los movimientos de las cuerdas vocales. Esto hace que el flujo se vuelva turbulento. Por eso ustedes van a encontrar y van a escuchar algún relato de una mamá que va a decir: mi hijo lloró tanto que se desmayó. O sea, tanto lloró que se quedó desmayado, se quedó cansado. ¿Por qué? Porque gradualmente fue disminuyendo el flujo y fue disminuyendo la cantidad de oxígeno e hizo una hipoxemia. ¿Sí? Entonces, cuando viene una mamá con un niño con una laringitis, con una epiglotitis, con un cuadro obstructivo, lo primero que nosotros le decimos es: señora, trata de calmarle a tu hijo, que no llore. ¿Sí? Y ustedes me van a escuchar a mí decir por esa razón: el único momento en el cual el pediatra está feliz porque el niño llora es en el momento del nacimiento, porque eso implica esfuerzo respiratorio. Después ya no queremos más que el niño llore. ¿Por qué razón? Porque el flujo laminar se vuelve turbulento. ¿Y qué yo estoy diciendo con esto? Que está disminuyendo la cantidad de aire que entra y por ende la cantidad de oxígeno que va a recibir el niño. No es porque el pediatra es argel, no es porque el pediatra no quiere escucharle al niño llorar, porque ahí ya vienen los comentarios: ¿para qué lo estudió pediatría si no quiere que el niño llore? Si el pediatra no tiene corazón, por eso no puede escuchar el llanto de un niño. No quiero que el flujo laminar se vuelva turbulento y que caigan los niveles de oxígeno que tiene ese niño y que necesita. ¿Sí? Y dice: en el flujo laminar la resistencia es muy baja. Esto se debe a que se necesita una presión de empuje pequeña para producir cierta velocidad del flujo. La resistencia durante el flujo laminar incluso se puede calcular a través de una fórmula, que es la fórmula de Bosseyur, un francés que ha denominado y ha hecho una fórmula matemática para calcular el flujo y la entrada y la salida de aire. Y dice: R es igual a 8 por L por N, sí, por R a la cuarta potencia. Esa es la regla física, donde L, que es el tamaño del tubo, N la viscosidad del gas y R es el radio. ¿Sí? El radio a la cuarta potencia. ¿Qué implica esto? Que el radio tiene un valor muy importante para la entrada y la salida de aire. ¿Sí? Todo lo que dijeron que la medicina no tiene matemática, no tiene física y eso, bueno, calma. Aquí la variable más importante es el radio, el cual por virtud de su elevación a la cuarta potencia tiene un impacto tremendo sobre la resistencia. De esta manera, si se duplica el diámetro del tubo, la resistencia caerá en un factor de 16 veces. Cuarta potencia, 4 por 4, 16. ¿Sí? En el flujo turbulento, cuando el flujo es turbulento, la resistencia es relativamente mayor. Lo que les decía, esto es que comparado con el flujo laminar, se necesita una presión de empuje mucho mayor para producir la misma velocidad del flujo, dado que la relación presión-flujo deja de ser lineal durante el flujo turbulento e incluso no existe una ecuación que pueda justificar esto. Vamos a graficar y vamos a explicar un poco este texto y vamos a ver qué es lo que pasa realmente. Y tenemos que el tamaño de las vías aéreas en promedio en un niño es de 4 milímetros, ¿sí? En el adulto es de 8 milímetros, el doble, ¿sí?, del tamaño de las vías es en relación al adulto, ¿sí? Cualquier grado de edema, cualquier grado de obstrucción, ya sea por secreción, por inflamación, imagínense, de 1 milímetro
hace que las vías aéreas se reduzcan en tamaño considerablemente. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la resistencia? Que dijimos justamente es el factor más importante. Aumenta 16 veces más en un niño y alrededor de 3 veces más en un adulto. Entonces, aplicando la fórmula de Poseyul, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice? Cae en un 75% la entrada de aire a las vías respiratorias del niño y alrededor del 44% en un adulto. Llevemos esto a números para entendernos mejor. ¿Bien? Y decimos, este niño tiene un problema respiratorio, está teniendo una obstrucción de vías aéreas, está con un cuadro respiratorio y normalmente cuando el niño está sano, entra y sale 10 litros de oxígeno por minuto. Para llevar a números. Normalmente un niño sano entra alrededor de 10 litros de oxígeno por minuto. Y tiré un número cualquiera ahí para entendernos, ¿sí? 10 litros por minuto entra y sale el aire dentro de las vías respiratorias. Se enfermó, tiene un cuadro respiratorio, disminuyó el tamaño de las vías aéreas de ese niño y de 10 al disminuir 75%, ¿cuánto va a entrar? 2,5 litros. Imagínense, de 10 pasar a 2,5 litros por minuto. Normalmente está entrando 10 litros y ahora entra 2,5 litros nada más. ¿Por qué? Porque el niño está enfermo. ¿Sí? Y eso ya explicamos, ya dijimos qué es lo que va a llevar rápidamente a caer los niveles de oxígeno dentro del organismo de ese niño. Bien, por si todo eso fuera poco, le agregamos otro factor metabólico importante: la necesidad de oxígeno que tiene el niño y el adulto para mantener su metabolismo basal. O sea, yo necesito una cantidad de 3 a 4 ml de oxígeno por kilo peso para mantener mi metabolismo basal. ¿Cuánto necesita un niño? De 6 a 8 ml, o sea, el doble. ¿Qué decimos entonces? Que tenemos en cuenta hasta ahora de todo lo que explicamos. Las vías aéreas de los niños son más pequeñas. Tiene mucho más problemas para la entrada y la salida de aire. Cualquier situación que se suceda en las vías respiratorias del niño hacen que caiga rápidamente la cantidad de oxígeno que entra por las vías aéreas. Necesita el doble de oxígeno para mantener su metabolismo basal. Imagínense cuando esté enfermo, cuánto de oxígeno va a necesitar. Y si llora es peor todavía, ¿verdad? Si llora es peor todavía. ¿Por qué? Porque el flujo laminar se vuelve turbulento. Esto es para un flujo laminar. Esta regla es para un flujo laminar. Para un flujo turbulento decía que es mayor a 1, o sea que puede ir incluso ponerle un 80-85%. ¿Sí? ¿Y cuánto de oxígeno respiramos normalmente nosotros los adultos? ¿Cuál es la fracción inspiratoria de oxígeno que respiramos nosotros normalmente? Lo que llamamos FiO2. 21%. O sea, nosotros respiramos 21%, ¿cierto? ¿Ustedes creen que los niños tienen una FiO2 diferente? ¿Por qué? Porque están más bajitos, acá abajo es más alto de la FiO2, ¿o qué onda?
FiO2. FiO2, fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es ese 21%? El 21% es la cantidad de oxígeno que tenemos nosotros en el ambiente. Esa es la FiO2. La cantidad de oxígeno que nosotros respiramos es la FiO2. ¿Sí? ¿Cómo yo aumento la FiO2? Agregando oxígeno complementario por cánula, por mascarilla. Pero normalmente, ¿cuánto de oxígeno respiramos? 21%. En algunos lugares menos incluso. ¿Dónde? En las alturas, ¿sí? En, no sé, La Paz, no sé, La Paz, sí, Sucre para mí que en Quito, no sé, en México, en Ciudad de México, donde la altitud es mayor, la cantidad de oxígeno disminuye, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, pregunto nuevamente, ¿el niño respira una FiO2 diferente? No, es lo mismo, si el niño respira lo mismo igual que nosotros. No es que el niño respira en otra latitud y por eso va a respirar diferente cantidad de oxígeno. Entonces, ¿qué decimos? Hay varios factores que hacen que entre menos cantidad de aire, que el niño necesite mayor cantidad de oxígeno, pero respira igualito que nosotros, los adultos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Rápidamente cae en una apnea, rápidamente hay una ventilación alveolar inadecuada y rápidamente cae en una hipoxemia que después lleva a un fallo cardiorrespiratorio y eso a un paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Por eso que los cuadros respiratorios es muy grave o es más grave en los niños que en los adultos. ¿Sí? Cualquier gripe, cualquier situación respiratoria que tiene el niño es mucho más delicado en los niños que en los adultos. ¿Sí? Esa es la justificación y ustedes ya lo saben a partir de ahora. ¿Por qué razón los cuadros respiratorios son más graves en los niños que en los adultos? Pues acá tienen toda la información que ustedes necesitan para poder justificar y darle la importancia de vida a los cuadros respiratorios. ¿Bien? Esto aplica a todos los problemas respiratorios, por eso me detuve con esto, paré con esto, le expliqué, ¿sí? De forma, digámosle, más detallada para poder tener en cuenta esto. ¿Bien? Y, sí. No seu slide diz que os tubos com cuff não é indicado, né? Para menores de 1 ano. Sim. Quando faz track também é sem cuff? Track. Também faz. Coloca sem o cuff também? No entiendo tu pregunta. Quando hace la traqueostomía en niños, también hace siempre igual a... No, el tema es que no estamos hablando de tubo endotraqueal. Cuando vamos a hacer una traqueostomía, voy a ¿dónde hacer la traqueostomía? Por debajo de cartílago auditorio. Sim, é que no seu slide fala sobre o tubo. ¿Sí? Para la intubación endotraqueal, no hablo de traqueostomía. Cuando vos hiciste ya una traqueostomía, ya transportaste todas las vías respiratorias superiores. Si ya tuviste que hacer un procedimiento invasivo y el catéter de traqueostomía, vos decís, Sim. eso no tiene cap, ninguna Não, edad. track. ¿Sí? No tiene cap. Não. No. Eso tiene un sistema de fijación diferente, se fija en el cuello. Ah, é porque no Brasil eu já vi com cuff, por isso eu perguntei. Para el niño no tiene sistema de fijación con cap. Bien, entonces vamos a
ver ahora las causas que van a producir obstrucción de vías aéreas superiores, ¿sí? Y lo dividimos en 5 grupos importantes. El primer grupo habla de los cuadros infecciosos. Dentro de los cuadros infecciosos, ¿cuáles son las causas más comunes de obstrucción de vías aéreas superiores? Pues el croup o la laringitis aguda, la epiglotitis, la traqueitis, el acceso retrofaríngeo y los papilomas laringeos son las causas más frecuentes de infecciones que producen obstrucción de vías aéreas superiores. En un segundo grupo le tenemos a los cuerpos extraños, a la aspiración de cuerpo extraño, la obstrucción de vías aéreas por cuerpo extraño, ¿sí? En un tercer grupo le tenemos al edema angioneurótico, ya sea inmunológico o un laringoespasmo reflejo, ¿sí? En un cuarto grupo, le tenemos a los traumas, ya sea postestubación o traumas externos que producen obstrucción de vías aéreas superiores. Y en el quinto grupo le tenemos a las otras, ¿sí? En donde entran las injurias térmicas, injurias químicas, tumores, anomalías congénitas como laringotraqueomalacia, anillo vascular, estenosis subglótica, parálisis de las cuerdas vocales y hemangioma subglótico. Ustedes tienen una lista de cuáles son las causas más comunes de obstrucción de vías aéreas superiores. Evidentemente que si vamos a desarrollar cada uno de ellos, vamos a necesitar una semana para ir desarrollando todos ellos, ¿sí? Por ende, nosotros vamos a centrarnos más que todo en el manejo de la obstrucción de vías aéreas superiores en dependencia de la causa y de la forma general. ¿Por qué? Porque todas las obstrucciones de vías aéreas superiores tienen unas líneas de manejos similares que yo tengo que hacer hasta definir el diagnóstico y hacer el tratamiento definitivo o el manejo específico de cada una de ellas, ¿sí? Y para ello pues voy a ir de vuelta a ese círculo. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hecho, sí, evaluación, sí? Después de la evaluación que hacíamos, a ver si se acuerdan.
vou mostrar meus band-aids de patrulha canina. ¿Cómo es la evaluación después? ¿Revisaron o no? ¿Revisaron o no? No. ¿Cómo es? Evaluación, después el circulito. Clasificación, sí, después. Decisión, voy a decidir qué voy a hacer después. Voy a tratar, ¿verdad? Ese camino dijimos que vamos a aplicar a todas las situaciones que vamos a ir teniendo, ¿cierto? Bien. Y tiene que ser rápida porque volvemos a lo mismo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Con manejar correctamente, manejar rápidamente los cuadros respiratorios. Evitar el paro cardiorrespiratorio. O sea que si yo actúo, y esa es la gran diferencia también entre el adulto y el niño. Yo tengo tiempo de actuar, yo tengo tiempo de tratar un cuadro respiratorio antes de que caiga en un paro cardiorrespiratorio. Cuando es un problema cardíaco, muchas veces ya es más difícil eso, ¿verdad? Puedo hacer algunas exploraciones, ¿sí? En presencia de un personal entrenado en vía aérea para hacer bolseo, intubación, punción traqueal, traqueotomía, que ya son procedimientos más invasivos para garantizar el manejo correcto de las vías aéreas y la entrada y la salida de aire, que es lo que quiero tener, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las líneas de manejo? ¿Qué significa líneas de manejo? ¿Qué implica las líneas de manejo? Pues lo que tengo que hacer ante una obstrucción de vías aéreas superiores. O sea, yo les agarro y les pongo un caso clínico de una obstrucción de vías aéreas superiores. Y les digo, ¿cuáles son las líneas de manejo? O ¿cuál va a ser la terapéutica que ustedes van a instalar? ¿O cuál va a ser el manejo que ustedes van a tener? Pues lo primero que vamos a tener que hacer es molestar lo menos posible al niño en un ambiente tranquilo y evitando separarle de la familia. Para evitar que, Alexia, que llore. ¿Por qué queremos evitar que llore? Para evitar que el flujo laminar se vuelva turbulento. ¿Para qué queremos evitar que el flujo laminar se vuelva turbulento? Antes que eso, la palabra mágica, ¿qué es lo que va a pasar si el flujo laminar se vuelve turbulento? ¿Qué va a aumentar? La resistencia de las vías aéreas, ¿sí? Entonces, aumenta la resistencia de la vía aérea, ¿qué va a pasar? Hipoxemia, ¿sí? Todo el camino para nosotros entender por qué tengo que hacer una sola cosa y decirle solamente a la trata de calmarle, que no llore, ¿sí? Obviamente con eso no vas a curar al bebé, ¿verdad?
tenés que hacer otras cosas más, pero es un inicio, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer rápidamente ante todo cuadro de obstrucción de vías aéreas superiores? Administrar oxígeno. ¿Para qué voy a administrar oxígeno? ¿Para qué voy a administrar oxígeno? ¿Para qué voy a administrar oxígeno, mamá? ¿Para qué voy a administrar oxígeno? ¿Para qué voy a administrar oxígeno? ¿Para aumentar qué? Para aumentar la fracción inspiratoria de oxígeno. Para aumentar la FiO2. ¿Se acuerdan que dijimos? Nosotros respiramos en un 21%. Tengo que elevar eso para que la concentración de oxígeno que entre sea mayor. ¿Sí? ¿Y cómo voy a aumentar la fracción inspiratoria de oxígeno? Agregando oxígeno suplementario. ¿Sí? Con una cánula nasal, ¿sí? Con oxígeno a 2 a 3 litros por minuto, de 21% llego a ¿cuánto? Alrededor del 30% nada más. No, es que le estoy agregando muchísimo también, ¿sí? Si tengo una mascarilla, ¿sí? Con reservorio, puedo aumentar mucho más. Con una mascarilla de 5 a 10 litros por minuto, ¿a cuánto aumento? 40 a 45%. ¿Sí? Y así voy a ir aumentando. Si el paciente requiere de 100% de oxígeno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que intubar, ¿sí? Tengo que ventilar con ventilación a presión positiva para ir aumentando la fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Por qué? Porque el niño va cayendo, ¿sí? En una hipoxemia. ¿Y cómo voy a medir si ese niño tiene o no una disminución de los niveles de oxígeno? A partir de saturómetro, saturando, logrando una saturación. ¿Cuánto es la saturación normal de un adulto? 95, 96%, ¿verdad? En el paciente pediátrico nosotros alrededor de 92, 93% para arriba ya consideramos normal, ¿bien? Más todavía en estas situaciones. Ojo, vuelvo acá un ratito, no quiero irme de esta parte, ¿sí? Porque la administración de oxígeno tiene que reunir algunas condiciones para que sean adecuadas, ¿sí? La administración de oxígeno de forma externa tiene que reunir 3 condiciones básicas para yo decir estoy haciendo una administración de oxígeno correcta. Uno es que sea humidificado. Por eso dice administrar oxígeno humidificado, ya sea por mascarilla, máscara con reservorio, etc. ¿Sí? La segunda condición que tiene que tener el oxígeno para ser administrado de forma correcta y de forma adecuada es que debe de ser precalentado, ¿sí? El oxígeno que viene del balón, que viene de una fuente de oxígeno central es frío, ¿sí? Y eso puede causar injuria térmica y aumentar aún mayor la posibilidad de obstrucción. Entonces, tiene que ser precalentado. Y el tercer elemento o la tercera condición que debe de cumplir el oxígeno es que debe de ser filtrado. O sea, tiene que haber un filtro. ¿Para qué? Para evitar que haya algún tipo de infecciones o algún tipo de contaminación a través del oxígeno. Entonces, esas 3 condiciones básicas tienen que tener el oxígeno para ser administrado de forma segura, ¿sí? Ojo con eso, pónganle un asterisquito ahí porque les voy a preguntar en el examen y después me van a decir, doctor, pero no está en su slide. Pero está grabada. Escucho.
Buena pregunta. ¿Cómo se hace el precalentado del oxígeno? Hay dispositivos especiales para eso y, por ejemplo, el ventilador ya tiene un calentador de oxígeno incorporado. ¿Se hace eso en la urgencia en la vida real? No. ¿Por qué no se hace? ¿Se le pone filtro a alguien que va a hacer mascarilla para que va a hacer eso? ¿Sí? Entonces, ahí están las cuestiones que nosotros decimos. ¿Se hace? No se hace. ¿Se debe de hacer? Sí, se debe de hacer. Yo como médico tengo que conocer cómo se debe de hacer realmente. ¿Sí? Hay dispositivos. Por eso te digo, hay dispositivos que tienen para precalentar el oxígeno. Pero es calentador de oxígeno. Hay varios tipos. Y el ventilador viene ya con eso. Obviamente nosotros no tenemos en los hospitales públicos, por eso ni en el privado tenemos visto todavía que se compre. ¿Sí? Pero hay. Y lo ideal es hacerlo. ¿Sí? Por eso estamos hablando de lo ideal. Nosotros siempre en la clase vamos a hablar de lo ideal. Y ustedes me van a decir, pero no se hace. Sí, pero yo como médico tengo que saber, ¿sí?, cómo es lo ideal. Bien. Doutor, uma pergunta. A mascarilha que tem esse preparo para calentar? Não. La mascarilla tiene para humidificar, más que todo. El humidificador lo que tiene incorporado la mascarilla. El calentador se compra de forma externa y se coloca en la línea de oxígeno. ¿Sí? En la línea central o en la línea de los balones. Lo más correcto es en la línea central, o sea, las fuentes centrales de oxígeno, ¿verdad? Bien. Entonces dijimos las líneas de manejo. 1, molestar lo menos posible. 2, administrar oxígeno. 3, realizar la monitorización de la saturación. Bien. 4, en dependencia del grado de obstrucción respiratoria. ¿Se acuerdan que tenemos que clasificar? ¿Sí? Y se hace según el score de Towson. Utilizamos para clasificar y en dependencia de la gravedad, si es una obstrucción de vía aérea superior, es leve, moderada o grave, pues voy a seguir mi línea de manejo. Puedo realizar algunas exploraciones complementarias como radiografía, endoscopía, tomografía, gasometría, ¿sí? En estos momentos también en dependencia de la sospecha diagnóstica, ¿sí? Y las decisiones van a depender del grado de obstrucción y de la sospecha diagnóstica que tengo. Si tengo una obstrucción respiratoria grave, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que probablemente intubar, administrar oxígeno a altas concentraciones, con ventilación a presión positiva con bolsa y mascarilla, ¿sí? Si no es posible esto, pues tengo que hacer cricotiotomía, punción traqueal o traqueostomía. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una obstrucción de vías aéreas superiores grave, ¿sí? Si es una moderada, administrar oxígeno, no se efectuará ninguna exploración sin la presencia del personal entrenado en vía aérea. Y si es una obstrucción de vía aérea leve a moderada, puedes administrar oxígeno suplementario si lo tolera, siempre en presencia de la familia, y obviamente continuando con las pruebas o los estudios para corroborar el diagnóstico de mi causa de obstrucción de vías aéreas superiores, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de ellas? Pues la radiografía me puede ayudar a identificar algunos casos. Por ejemplo, la laringitis o el CRUD, ¿sí? En donde va a haber una sobredistensión de la hipofaringea con angostamiento de la porción subglótica de la tráquea, en donde voy a ver, ustedes ven una columna de aire
una radiotransparencia mucho mayor por debajo del lugar. ¿Dónde? Del lugar más angosto de las vías aéreas, en donde disminuye. Y acá tenemos el famoso embudo invertido. O sea, tenemos esto acá y esto acá. Toda esta parte es de la radio opacidad que se puede visualizar por el atrapamiento de aire que se sucede y por la disminución del tamaño de la laringe, porque estamos hablando de una laringitis, de una inflamación a nivel de la laringe, ¿sí? La epiglotitis, que es una de las formas graves de obstrucción de vías aéreas superiores de causa infecciosa, pues hay un marcado engrosamiento de la epiglotis por distensión de la hipofaringio y se puede visualizar eso en una radiografía, ¿sí? Lateral. Bien, la traqueitis describe que hay un adelgazamiento traqueal donde se pierde las efacelaciones de la tráquea, ¿sí? Si pueden ver eso en una radiografía ya son medio ¿verdad? No sé, ya van a hacer para pillar eso en una radiografía, pero está escrito dentro de la literatura. Bien. Score de Towson, ojo con los scores, ojo con las escalas de clasificación que vamos a ir teniendo, porque vamos a ir descubriendo varias escalas para clasificar diferentes patologías. El score de Towson vamos a utilizar para clasificar los grados de obstrucción de vías aéreas superiores. La escala de Tal y colaboradores vamos a utilizar para clasificar bronquiolitis, ¿sí? El GINA vamos a utilizar para clasificar asma. El PIS, el Pulmonar Índice Score, vamos a utilizar para ver la crisis asmática. O sea, vamos a tener varias escalas que vamos a ir utilizando, ¿sí? Y en dependencia del puntaje que tenga, vamos a clasificar en leve, moderada o grave una obstrucción de vía aérea superior. ¿Sí? Leve cuando tiene menos de 6 puntos, moderada de 7 a 8 puntos y grave más de 9 puntos. ¿Cuáles son los elementos que tiene en cuenta? Si el niño tiene estridor o no, si tiene retracciones, la entrada de aire, la presencia de cianosis y el estado de conciencia de un niño, ¿sí? Estridor, no 0 puntos, mediano 1 punto, moderado 2 puntos, severo 3 puntos. Retracciones no 0 puntos, escasas 1 punto. ¿Qué retracciones? Tirajes intercostales, subcostales, supraclavicular, ¿sí? Las retracciones son tirajes, ¿sí? Tiraje o retracciones. La utilización de los músculos accesorios hace que se presente, ¿sí? Retracciones o tirajes a nivel intercostal, a nivel subcostal, a nivel supraclavicular. El cabeceo es un signo de retracción. El aleteo nasal es un signo de retracción, o sea, todos esos son signos de retracción o de tiraje, ¿sí? Escasas, moderadas, severas, 1, 2, 3 puntos. La entrada de aire, normal 0 puntos, disminuido 1, 2 o 3 puntos, ¿sí? Cianosis, ¿sí o no? Si no hay cianosis, 0 puntos, hay cianosis, 3 puntos. ¿Sí? Estado de conciencia, normal 0 puntos, agitado 1 punto, ansioso 2 puntos y deprimido 3 puntos. ¿Sí? El estado, la alteración del estado de conciencia es algo que nosotros vamos a ver muchísimo en los problemas de salud en los niños. ¿Por qué? Porque directamente influye en la oxigenación a nivel cerebral. Entonces ustedes van a escuchar muchas patologías que la alternancia, por ejemplo, entre irritabilidad y somnolencia es un signo de gravedad. Ese niño que está muy irritable por momento y después está deprimido por otro momento es un signo de gravedad. ¿Qué me está diciendo?
no está llegando oxígeno correctamente a nivel cerebral, ¿sí? Entonces, la alteración del estado de conciencia es algo que me va a llamar la atención y me va a preocupar de sobremanera para yo ir definiendo la gravedad de mi paciente. Así como decimos, por ejemplo, nosotros también en pediatría, ese niño que juega, lo más probable es que no esté grave, ¿sí? Ese niño que no quiere comer, que no quiere jugar, ojo, algo está pasando, ¿sí? La misma cosa pasa con el estado de conciencia de los niños. Entonces, englobamos esto y decimos ronquera, difonía, la tos perruna, la tos grupal o la tos perruna es un signo patoneumónico de la laringitis aguda, ¿sí? La tos perruna, la mamá te dice, mi hijo se despertó de madrugada y empezó a tener una tos de perrito, te dice, ¿verdad? ¿Sí? Ponerle la firma de que estamos ante una laringitis aguda, ¿sí? La tos grupal, la tos perruna es un signo patoneumónico de la laringitis. Estridor inspiratorio, grados variables de disnea y tiraje, ¿sí? Entonces, tos grupal 0 puntos, agrupamos un punto, estridor leve, retracciones subcostales, hipoventilación una cruz e intranquilidad, ¿sí? Entramos en el grupo leve. Grupo 2, estridor moderado, retracciones intercostales, hipoventilación, taquicardia, palidez, ansiedad, moderado. Estridor 3 puntos o no hay estridor, ¿sí? Músculos accesorios utilizados de sobremanera, incluso aleteo nasal, hipoventilación marcado, pulsos filiformes, cianosis, sopor, o sea, ya hay un estado deprimido, el estado de conciencia, estamos hablando de una situación grave. Bien. Otra terminología que se utiliza dentro de la literatura y es signo de gravedad cuando hablamos de los cuadros respiratorios es lo que consideramos silencio respiratorio, ¿sí? Cuando yo ya no escucho ruidos sobreagregados, cuando yo no encuentro entrada y salida de aire, ¿sí? Cuando el niño empieza a tener una disminución de la frecuencia respiratoria, ya casi no tiene tiraje, ya el niño está deprimido, hablamos de un silencio respiratorio. Ojo, está a un paso de tener un paro respiratorio, ¿sí? El silencio respiratorio es un signo de gravedad o de mayor compromiso respiratorio como tal. Bien. Vamos a hablar un poco de algunas de las causas más importantes de obstrucción de vías aéreas superiores tras ver el manejo general de cada una de ellas, ¿sí? Y una de las causas importantes, una de las causas graves de obstrucción de vías aéreas superiores es la aspiración del cuerpo extraño, ¿sí? Se puede dar una obstrucción parcial o completa de las vías aéreas y es más frecuente en niños entre 6 meses y 5 años, ¿sí? El 85% de esto se suceden en los menores de 3 años. Y dice, produce más muertes que la laringitis y la epiglotitis juntas, ¿sí? Los productos aspirados incluyen principalmente alimentos, pequeñas piezas de juguetes, ¿sí? Y el 75% de estos cuerpos extraños se localizan en el árbol bronquial. Esto me alivia un poco, ¿por qué? Porque significa que ese cuerpo extraño pasó las vías aéreas superiores y se ubicó dentro del árbol bronquial. Entonces, ¿qué decimos? 25% de la obstrucción del cuerpo extraño queda en las vías aéreas superiores. ¿Y qué implica esto? ¿Qué significado tiene para mí esta cuestión? Es que esas obstrucciones
de vías aéreas por cuerpo extraño, ¿quiénes van a manejar o quiénes van a tratar? Ustedes, no yo. ¿Por qué? Porque yo voy a estar sentado en la urgencia y ese niño no va a tener tiempo de llegar en la urgencia. O se muere en la casa, si es una obstrucción de vía aérea completa, o resuelve por el camino o resuelve en la casa. Por ende, es fundamental que ustedes tengan un manejo correcto de la obstrucción de vías aéreas por cuerpo extraño. Porque cuando sucede estas obstrucciones, cuando ustedes están en la casa, en el cumpleaños, en la fiesta infantil, en la Navidad, en el Año Nuevo, cuando todo el mundo está feliz, ¿qué sucede? El niño está jugando tranquilamente ahí, de buenas a primeras, empieza a tener dificultad respiratoria, tos, cianosis, ¿sí? ¿Y quién tiene que actuar? El médico de la familia. No, pero yo soy cirujano, no me interesa. Soy médico de la familia. Y eso ya es algo que nosotros no pusimos. Al ponernos la chaqueta blanca ya no importa, ¿sí? Yo me sigo peleando con mi mamá porque quiere que le dé su pastillita para su presión. Y yo le digo, date con el clínico, yo soy pediatra, no tengo nada que... Pero ¿para qué estudiaste tanto tiempo si no hago una pastilla miserable darme mesa, verdad? No, pues yo soy pediatra, mamá, yo estudié pediatría. No me gusta tratarle a los adultos y menos a la familia. Y ahí ya obviamente se imaginarán ustedes todo lo que me dice mi mamá, ¿verdad? Bueno. Así que pasan a ser ustedes los médicos de la familia y van a tener que actuar y van a tener que hacer lo que se tenga que hacer. Bien. La aspiración de cuerpo extraño se divide clínicamente en dos grupos. La brusca, que es justamente el escenario que les acabo de mencionar, en donde hay episodios de atragantamiento característico, tos, náusea, disnea, cianosis rápidamente, y la larvada o la lenta, en donde se producen episodios repetitivos de atelectasia, neumonías recurrentes y tos persistente, que es ese 75% en donde el cuerpo extraño pasó la vía aérea superior y se coloca muchas veces a nivel pulmonar o a nivel de los bronquios de mayor calibre y por eso produce esta sintomatología, ¿sí? Los signos y los síntomas van a variar de acuerdo al grado de obstrucción y ahí clasificamos en incompleta y completa. La incompleta aparece tos, estridor inspiratorio y cuando es completa, asfixia severa. La no desobstrucción va a llevar a un paro cardiorrespiratorio rápidamente en minutos. 2-3 minutos es lo que la literatura describe como el tiempo en el cual puede suceder esto, ¿verdad? Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico? Y el diagnóstico en el 80% de los casos se hace por el interrogatorio, por la clínica. La mamá justamente te va a venir y te va a contar, te va a decir, estaba bien jugando y de buenas a primeras empieza a tener este cuadro respiratorio, ¿sí? Aparentemente se atragantó con la comida, con una pelotita con el cual estaba jugando, ¿sí? O se vuelven alcancías. ¿Cuáles son las alcancías? ¿Qué es la alcancía? ¿Qué es la alcancía? Sí, acá está la moneda, ¿ven? Acá está la monedita. Sí, y eso puede quedar en las vías aéreas o pasar. Sí, a veces van a la vía digestiva también. ¿Sí? La confirmación diagnóstica se hace a partir de la radiografía o la endoscopía, que es terapéutica y es de diagnóstico también, que es lo ideal, ¿verdad? ¿Sí? Tener en cuenta que solo del 6 al 17% de los cuerpos extraños son
Radioopacos, perdón, iba a decir radioopacos, o sea, tiene una radioopacidad que muchas de las radiografías entonces no nos va a dar ningún dato de valor. La endoscopía es generalmente la que va a ayudarme mayormente. Bien, ¿cómo se hace el tratamiento, el manejo de la obstrucción de vías aéreas superiores? ¿Sí? Y lo primero, no realizar maniobras para desobstruir. Si la obstrucción es incompleta, no realizar maniobras para desobstruir las vías aéreas. ¿Sí? ¿Qué es lo que solemos querer hacer? Meter el dedito, meter la mano para sacar el objeto. ¿Y qué suelo hacer en este caso? Convertir una obstrucción de vías aéreas incompleta en una obstrucción de vías aéreas completa. Y ahí se vuelve mucho más dificultosa la situación. Bien. Colocar al niño en una posición más cómoda, la posición de olfateo. ¿Sí? La posición de olfateo, como si voy a oler algo, hace que se rectifique las vías aéreas y que entre y salga en mayor medida el aire a las vías aéreas. ¿Sí? Administrar oxígeno, ¿sí? Efectuar radiografía de cuello, tórax si es factible y, como siempre digo yo, avisarle al médico, ¿verdad? Avisarle al endoscopista para que pueda venir a sacar el cuerpo extraño o eventualmente realizar una endoscopía, o al especialista en vías aéreas que pueda intubar, que pueda hacer una traqueostomía en el caso de que sea una obstrucción completa. ¿Sí? Si es una completa, comenzar con las maniobras de desobstrucción rápida de las vías aéreas, y ahí dividimos a los niños en dos grandes grupos también. ¿Sí? El primer grupo son los niños menores de 1 año. ¿Sí? Los niños menores de 1 año. ¿Sí? Los niños menores de 1 año, ¿sí? Utilizamos la técnica de aumento de presión intratorácica o la maniobra de Heimlich modificada. ¿En donde qué hacemos? Le agarramos al niño por el cuello, ¿sí? Y en una posición prona, o sea, boca para abajo, voy a obtener una superficie en donde voy a tener apoyo sobre mi muslo y voy a realizar golpes en la espalda, ¿sí? 5 golpes en la espalda tratando de desobstruir las vías aéreas. Posición prona, ¿sí? Mano menos hábil en el cuello y golpes en la espalda, ¿sí? No para romperle la columna ni tampoco para acariciarle, golpes firmes, ¿sí? Para tratar de desobstruir. No logré desobstruir, entonces posición supina y realizar masajes a nivel torácico. Bien, si es menos de 1 año, entonces el aumento de la presión intratorácica, o sea, maniobra de aumento de la presión intratorácica o maniobra de Heimlich modificada. ¿Sí? Si son niños mayores de 1 año, utilizamos la maniobra de Heimlich que ustedes ya conocen. Todos conocen la maniobra de Heimlich, ¿verdad? ¿Sí? Mano menos hábil empuñado en el epigastrio, ¿sí? Me coloco atrás de la persona que está teniendo la obstrucción. Ojo, si es un niño pequeño tengo que bajar, muchas veces tengo que arrodillarme, ¿sí? Para tratar de bajar, porque si yo le alzo acá y se desmaya, se cae en mí, puede producirse un daño mayor. Entonces yo tengo que bajar si el niño es pequeño, tengo que arrodillarme para realizar la maniobra de Heimlich de forma adecuada, ¿sí? Si no mejora con eso, si falla eso, pues ya es mandatorio realizar procedimientos para garantizar el ingreso y la salida de aire, ¿sí? Ya sea por una cricotilotomía, punción traqueal, con angiocatéter, intubación, ¿sí? Para poder garantizar. Acá tenemos
la maniobra de aumento de presión intratorácica o la maniobra de aumento de presión, maniobra de Heimlich modificada. ¿Sí? Si falla, pues pongo el decúbito supino y le realizo aumento de presión intratorácica y la maniobra de Heimlich. Lo que les decía, bajar, ¿sí?, a la altura del niño para poder realizar correctamente. Bien. Como a ustedes les gustan los resúmenes, les traje un resumen. Para que después nos digan, ahora el doctor Carlos nos trae los resúmenes. Les traigo resúmenes de las causas más comunes o las causas más frecuentes de obstrucción de vías aéreas por infecciones, obstrucción de vías aéreas de causa infecciosa. ¿Sí? ¿Cuáles son las tres más frecuentes? Pues el croup o la laringitis, la epiglotitis y la traqueitis bacteriana. Bien, la laringitis, la edad de presentaciones entre 3 meses y 3 años, la epiglotitis de 1 año a 6 años, la traqueitis bacteriana de 3 meses a 12 años. ¿Sí? La etiología del croup generalmente viral, la epiglotitis es la hemófilo influenza de tipo B, es el agente causal más frecuente, y la traqueitis bacteriana, el estafilococo o el estreptococo. ¿Sí? La presencia de estridor, más del 80% de los niños tienen estridor si tienen una laringitis, del 5 al 10% en la epiglotitis y 2% en la traqueitis. ¿Sí? Inicio de 1 a 5 días la laringitis, de 4 a 12 horas. Rápidamente puede presentarse una epiglotitis, ¿sí? De 2 a 5 días la traqueitis. Fiebre variable, ¿sí?, en la laringitis, más de 38 grados en la epiglotitis y más de 38 en la traqueitis bacteriana. Disfagia, problemas para tragar, no en la laringitis, sí en la epiglotitis y raramente en la traqueitis. Babeo, hipersalivación, no en la laringitis, sí en la epiglotitis y raramente en la traqueitis. Voz ronca en la laringitis, apagada en la epiglotitis y normal en la traqueitis. Tos, dijimos, tos perruna, patoneumónica de la laringitis aguda, ¿sí? Tos perruna, tos grupal, característico de la laringitis o del croup, ¿sí? No hay tos en la epiglotitis y variable en la traqueitis. La facie, la alteración de la facie, normal en la laringitis, ansioso tóxico. Dijimos que la epiglotitis es una enfermedad grave, ¿sí? Ansioso en la traqueitis. Posición, no altera la posición, la laringitis. Sentado o en trípode, utilizar todos los músculos para poder respirar en la epiglotitis, que es la forma más grave de infección de las vías aéreas superiores y no altera la posición, la traqueitis bacteriana. Bien, ¿cuál es la línea de manejo? O sea, ¿cuál es el tratamiento específico para la laringitis como tal? Y la laringitis está basado en la utilización de glucocorticoides, ¿sí? La laringitis aguda, el tratamiento está basado en la utilización de glucocorticoides, ¿sí? Ya sea por vía inhalatoria o por vía sistémica, ¿sí? Por vía inhalatoria, la más utilizada es la budesonide, ¿sí?, que es un glucocorticoide sintético, tiene un bajo efecto sistémico y solamente del 1 al 5% de la dosis nebulizada llega al pulmón, o sea que actúa directamente en las vías aéreas. Por eso se vuelve un tratamiento bastante utilizado y bastante seguro incluso. ¿Por qué? Porque como no tiene una absorción sistémica, evita más que todo los efectos adversos, ¿sí? La dosis es de 2 miligramos por cada nebulización para todos los pesos. El problema que tiene es que el comienzo de la acción es después de 24 horas. Nosotros sabemos que la laringitis es un cuadro agudo, ¿sí?, rápido, entonces muchas veces se utiliza más que todo como un tratamiento de sostén, digamos, ¿verdad?
El otro glucocorticoide que está en una segunda línea es el corticoide de uso sistémico, que es la dexametasona, ¿sí? Tiene un potente efecto, ¿sí? Y puede administrarte tanto vía oral, intramuscular, endovenoso. Tiene un costo no muy alto, ¿sí? Fácil de administrar. La dosis es de 0.15 a 0.6 miligramos kilo-peso, tanto por vía oral como por vía parenteral. Varios trabajos evidencian que los glucocorticoides tienen más rápido empeoramiento clínico, más corta estadía hospitalaria, menos probabilidad de intubación de los pacientes que reciben glucocorticoides en un primer momento, ¿sí? Y el otro medicamento que utilizamos para el manejo de la laringitis va a ser la adrenalina nebulizada, o sea, nebulizaciones con adrenalina. Nosotros le conocemos a la adrenalina, es un potente estimulante tanto alfa como beta adrenérgico, ¿sí? Que va a reducir las secreciones, tanto bronquiales, traqueales y el edema de la mucosa cuando se utiliza por vía inhalatoria, ¿sí? La dosis es de 1 a 5 ml, ¿sí? Por nebulizaciones, se puede utilizar hasta 5 ml por nebulizaciones, ¿sí? Y el comienzo de la acción es de 30 segundos y dura hasta 2 horas. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Taquicardia, ¿sí? Puede producir una taquicardia importante, una taquicardia supraventricular, una arritmia, ¿sí? Entonces, las nebulizaciones con adrenalina solamente se indican en tratamientos hospitalarios. Nunca jamás indiquen nebulizaciones con adrenalina para que se hagan en la casa. O sea, no puedo indicar nebulizaciones con adrenalina para la casa, ¿sí? Tiene que ser en un medio hospitalario. Tener en cuenta eso. Por eso la adrenalina ya se usa en las formas graves de la laringitis, o sea, moderada o grave, no se usa en las leves, ¿sí? En las leves, indíquenle su glucocorticoide sistémico, inhalatorio y mándenle a la casa. Pero en la moderada grave ya le van a tener al niño ahí en el hospital y van a hacerle las nebulizaciones con adrenalina en el hospital, no de forma ambulatoria, ¿bien? Por los efectos adversos que puedan tener. O paciente chega em crise, eu começo com a epinefrina e eu posso associar o corticoide? Sí, já? puedes asociar, claro que sí, se usa juntos. Se usa juntos. Si viene grave, sí o sí tenés que hacerle nebulizaciones con adrenalina y administrarle glucocorticoide también sistémico. Posso repetir exatamente quanto não tem? Cada 2 horas se puede utilizar, porque el efecto dura 2 horas justamente. ¿Sí? Doutor, eu não entendi bem a escolha do corticoide. O Desonide é só se tiver leve, então, porque é 24 horas para ele agir. E o La Dexametasona, budesonide puedes utilizar en todos los grados, ¿sí? Porque es nebulización y se acumula a nivel de las vías aéreas, no tiene absorción sistémica prácticamente. Entonces puedes utilizar como un tratamiento de sostén, ¿sí? Para mejorar las vías aéreas a nivel local, ¿sí? Y la sistémica lo utilizas para efecto, em paralelo, no caso. ¿sí? Se puede usar los dos juntos, no es que solamente uno. ¿Entendés? Tá vendo? Graças. Bien. Todos los niños con síntomas de Cruz que ingresan en emergencia deben de recibir corticoides, ¿sí? Este tratamiento podría ser con budesonide o dexametasona oral o intramuscular. La dexametasona oral puede ser la mejor opción por la facilidad de administración y costo. La epinefrina debería ser considerada en niños con CRUD e insuficiencia respiratoria moderada severa. No hay evidencias que soporten la efectividad del vapor o del frío, ¿sí?
existen pocas evidencias acerca del uso del helio en el CRUD, que fue un elemento que se ha querido también instalar, ¿sí? Entonces, no existen evidencias que soporten la vaporizaciones, ¿sí? Vaporización con hoja de eucalipto, con hoja de guayaba, con hoja de menta, de boldo, del patio, del pasto fresco del patio de la abuela. No existe eso, evidencia científica por lo menos, ¿verdad? Entonces podemos hacer, pero no hay una evidencia científica, ¿sí? Tratamiento de la epiglotitis. Requiere un protocolo sistematizado de acciones a cargo de un equipo multidisciplinario. Cuando a mí me dicen, tu caso tiene que ser tratado con un equipo multidisciplinario, ya me asusto, ¿verdad? Porque es algo grave, lo más probable, ¿verdad? Y la epiglotitis es un problema grave que tengo que tener en cuenta, ¿sí? El paciente generalmente está inestable, obnubilado, cianótico, entonces tengo que realizar ventilación con máscara y bolsa con oxígeno al 100%, intubación de urgencia por la persona más entrenada, ¿sí? La intubación de la epiglotitis lo tiene que hacer alguien experimentado, si no, cricotirotomía, punción traqueal con angiocatéter, ¿sí? Y que se conecta a una bolsa autoinflable o a una bolsa inflada por flujo o eventualmente un reanimador de pieza entera. Si el paciente está estable, examen físico leve, sentado con los padres, sin examen faríngeo. La única justificación que ustedes tienen como pediatra de no revisarle la garganta a un niño es que sospechen de una epiglotitis. O sea, la única razón en la cual yo le voy a perdonar que ustedes no le revisen su garganta a un niño es cuando sospechan de una epiglotitis. ¿Bien? Administrar oxígeno, ¿sí? Contactar al personal entrenado en vía aérea, tenga mano, bolsa, mascarilla, laringoscopio, carro de paro, porque en cualquier momento puede parar ese niño. No efectuar procedimientos como extracción de sangre, gases, todo eso. ¿Por qué? Porque puedo alterar más el flujo y hacer que el niño pare. Monitorización de la saturación, frecuencia cardíaca, electrocardiograma, ¿sí? Si el paciente está estable, pudiera solicitar una radiografía de cuello lateral, ¿sí? Considerar la utilización de epinefrina si el cuadro empeora. Si el paciente presenta obstrucción completa de la vía aérea antes de que llegue el especialista, comenzar a apoyar con bolsa y mascarilla al niño, ¿sí? Una vez presente el especialista, colocar catéter endovenoso, solicitar laboratorio, pedir cultivo e iniciar terapéutica empírica inicial con antibiótico para cubrir ¿qué germen? ¿Qué? La memoria a corto plazo. Recién acabo de poner en el resumen. ¿Cuál es la agente causal de la epiglotitis? Armófilo influenza de tipo B. Ven estoy probando más su memoria a corto plazo a ver si qué onda. Epiglotitis, armófilo influenza de tipo B. ¿Quién le cubre el armófilo influenza de tipo B? Farmacología. Sí, ¿cuándo se usa? Farmacología, vamos. Moxi cura todo, amoxicilina cura todo, ¿verdad? Ampicilina es el tratamiento de elección para el hemófilo influenza tipo B, ¿sí? La ampicilina, una aminopenicilina, ¿sí? Ampicilina es de elección. La amoxicilina se puede utilizar sin problema. ¿Bien?
¿Dudas, preguntas, comentarios, reflexiones, cuestionamientos, sugerencias? ¿Dudas? Se pone amoxicilina, se eres y pone amoxicilina también. No. La ampicilina. ¿Por qué no? ¿Por qué la amoxicilina no es de primera elección y la ampicilina sí es de primera elección? Farmacología de verdad, vamos a preguntar farmacológica de vuelta. La amoxicilina es de uso por vía oral más que todo, ¿sí? La biodisponibilidad de la amoxicilina es mucho mayor por vía oral, ¿sí? Y la biodisponibilidad de la amoxicilina por vía endovenosa es muy baja. Una epiglotitis que está muriéndose prácticamente, no le vas a poner un jarabe por vía oral, vas a administrarle por vía endovenosa, ¿sí? La ampicilina tiene una biodisponibilidad mucho mayor por vía endovenosa, por eso ustedes prácticamente no van a encontrar ampicilina por vía oral, ¿sí? ¿Por qué? Porque la biodisponibilidad es mucho menor. Hay ampicilina por vía oral también, solo que pasa la misma cosa que pasa con la acitromicina, son disminuidos por el alimento y todas esas cosas, entonces tengo que utilizar de forma bastante ordenada, ¿sí? Clindamicina puedes usar si es alérgico a la penicilina, en ese punto, ¿verdad? Clinda es la opción, vimos en la clase pasada, pero cuando es alérgico utilizamos por vía endovenosa clindamicina, porque la opción inmediata de primera línea son los macrólidos, eritro, acitro y claritro más que todo, pero eso no viene por vía endovenosa, viene por vía oral. Y como estamos ante un cuadro grave que no puede alimentarse, ¿sí? Entonces voy a utilizar clindamicina, ¿bien? ¿Sí? Pero ese farmacología, ustedes tienen que enseñarme eso mismo yo a ustedes. Y vamos a ver muchas cuestiones de farmacología en pediatría. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Bien.